Parlamento de Navarra esta semana aprobaba dos declaraciones institucionales por unanimidad. En la primera subrayaban su compromiso en seguir avanzando en materia de igualdad con motivo del 8M. En la segunda consideraban de extrema gravedad el supuesto espionaje a la exconsejera Beaumont. Mientras tanto, la Cámara Foral continúa analizando las proposiciones de ley presentadas por los socios de Gobierno y EH Bildu en materia sanitaria y de función pública. Navarra Suma apoyará la proposición de ley en materia sanitaria, pero estudia la modificación del Estatuto de Función Pública. No van a hacer uno nuevo. Van a poner 3 parches al final de la legislatura para decir que hemos hecho algo. Que se ha destrozado en casi 4 años de legislatura, que es la sanidad pública, no se puede arreglar ahora cuando queda mes y medio. Izquierda Esquerra también analiza su voto en torno al documento de los funcionarios. No puede ser una negociación express, como está ocurriendo en este caso. Mientras, los firmantes del acuerdo destacan el contenido del texto. Los socialistas resaltan la labor del Ejecutivo Foral. Se ha hecho un esfuerzo por parte del Gobierno de entender, de dialogar, de negociar y de acordar. Pero Abay y Bildu aseguran que se recogen las reivindicaciones de los sindicatos. Es una estrategia evidentemente mucho más global y que alcance a muchas más partes, a poder ser a toda la comunidad sanitaria. Ha de marcar en los próximos años la auténtica tarea pendiente, que es la reforma global del Estatuto. Podemos valora que se ha puesto encima de la mesa la carrera profesional del personal no sanitario. Para dignificar sus labores y sus empleos y un sueldo digno. Estas proposiciones continúan su trámite parlamentario para llevarlas a debate y mejorar las condiciones de la plantilla de la Administración Pública. El Gobierno de Navarra sacaba pecho de las inversiones declaradas de interés foral en su estrategia hacia la transición ecológica. Mikel Irujo exponía proyectos de producción de hidrógeno verde o incluso la electrificación de la planta de Volkswagen Navarra. Por su parte, la coalición regionalista acusaba al Ejecutivo de no convertir a nuestra comunidad en una región atractiva para la inversión. El pasado febrero el Gobierno de Navarra declaraba como inversión de interés foral dos proyectos, el promovido por Volkswagen y el de producción de hidrógeno verde de Acciona. Mikel Irujo defendía que ambos convertirán a Navarra en una referencia. La primera planta de este tipo, de esta escala industrial que tendremos en toda la península, probablemente en todo el sur de Europa, una de las mejores noticias económicas que hemos recibido a lo largo de este siglo. Navarra Suma era el grupo parlamentario más crítico. Evidentemente el hidrógeno verde, como todo, está básicamente verde. El desarrollo del vehículo eléctrico se va a hacer con una importante reducción del empleo de la planta de Volkswagen. EH Bildu ponía en valor ambos proyectos, pero mostraba dudas respecto a algunas cuestiones. Nos preocupa el grado de incertidumbre que rodea ahora mismo al tema de la producción de hidrógeno. El PSN y Gero Abay arremetían contra las palabras de Pérez Nievas. Menos mal que venimos a hablar de la creación de nuevos proyectos, de miles de empleos y miles de euros de inversión. Pérez Nievas, yo creo que su discurso es casi digno de psicoanálisis. E Izquierda Esquerra, al igual que la coalición abertzale, decía que también hay que exigir compromisos a las empresas. Usue Barcos, bienvenida al sillón del Parlamento. Un placer estar aquí y además un placer hacerlo en un día que apetece estar así, abrigados. La verdad que cuando tenía que hacer esta entrevista no sabía muy bien cómo tratarte, si de usted o de tú. No sé qué dice el protocolo, cómo hay que tratar a una expresidenta. Pues yo creo que el protocolo dice que así como estés tratando a todos tus invitados, si es tuteo y si no nos metemos los dos en un usted, pero aquí mandas tú. Nada, pues a tutear, ¿no? Que sea más cercano. Hablando de tu etapa como presidenta del Gobierno de Navarra, haciendo un pequeño recorrido, ¿echas de menos esa etapa? ¿La miras con cierta nostalgia? Yo creo que todas las etapas de nuestra vida han tenido cosas magníficas y otras no tanto. Y yo tiendo a ser muy positiva. Siempre recuerdo lo bueno de los momentos, lo bueno de las cosas y en fin, no es nostalgia, es orgullo, es una etapa muy intensa de mi vida y desde luego una etapa que recuerdo con un enorme cariño. Eres periodista, más o menos has ejercido unos 20 años, de política estás a punto de cumplir 20 años. 50-50. No sé si cuando te hacen una pregunta la juzgas como política, como periodista, como colega. Sí, es verdad que todavía he sido unos años más periodista que bueno, el ejercicio de la política, pero ser periodista es un oficio, eso no se olvida nunca. Y mi oficio es el de periodista, ahora dedicada a las labores de política,
Y sí, no puedes evitar que cuando estás en una entrevista, no es un juicio de valor, pero sí, bueno, pues estás con un colega y de alguna manera pues siempre haces una medición periodística de las cosas. Vaya, que me voy a sentir analizado, ¿no? No, hombre, no. Eso es lo que quería evitar. No es un juicio, pero no se puede evitar, bueno. ¿Y te ves en el lugar del periodista cuando haces alguna rueda de prensa? ¿Te ves ahí? Sí, más de una vez y calculas. Bueno, yo creo que son todos los políticos, ¿no? ¿Qué preguntas me pueden hacer? Pero yo creo que a todos, ¿no? A los que en el ejercicio de su oficio pues ves a un compañero, ves a una compañera, pues lógicamente siempre hay, bueno, pues ese comprender, a veces ese no comprender, creo yo que con datos, pero bueno, no. En general, insisto, es un oficio que se lleva, no se puede evitar. ¿Y qué pregunta le haría la Uxue Barkos periodista a la Uxue Barkos política? Pues si tuviera que hacerla ahora mismo, seguramente la pregunta sería ¿con cuánta fuerza? Y si tuviera que hacerla el día que abandone la política, que lógicamente llegará, sin ninguna duda sería satisfecha. ¿Y la respuesta a esa pregunta? ¿Y qué me respondería? Pues a día de hoy en un balance global sí, pero a veces con girones, con costes. Claro, estamos ya en la recta final de la legislatura, imagino que la tensión es máxima, ¿no? Bueno, yo diría que es todo un clásico, ¿no? Yo ya he vivido unas cuantas convocatorias electorales, tienen también su parte de mecánica, tiene una parte importante de emoción, de convicción, de empeño, pero tiene también su parte de técnica, de mecánica, en fin, cosas que puedes casi prever, ¿no? en esa intensidad y en esa tensión. Y otras veces que te sorprendes, tengo la sensación, no sé, ojalá me equivoque, en una parte de la oposición va a ser especialmente dura. Lo ha empezado siendo ya con algunos fogonazos de campaña que hemos visto, especialmente dura, tristemente dura. Yo creo que hay que poner intensidad en las convicciones, pero siempre desde una forma constructiva. Luego nos centraremos más en la campaña. Esta semana hemos visto lo que muchos ciudadanos navarros han hecho la Javierada. No sé si tú alguna vez has hecho la Javierada. Sí. Pero he de decir que en 2 ocasiones. La verdad que es un esfuerzo enorme, y mira que yo soy andarina, y luego por circunstancias de la vida, pues por cuestiones profesionales, yo me acuerdo que no tuve unos Sanfermín desde los 18, yo creo que fueron los últimos hasta los, no sé decirte, 30, no tuve unos Sanfermines de verdad, en el sentido de que me tocaba trabajar. Entonces, o estaba fuera de Pamplona o estando en Pamplona tocaba trabajar, que es tremendo, y otro tanto me ha ocurrido pues, con momentos muy especiales de nuestro día a día, pues, en fin, o del año a año, como pueden ser, pues, por ejemplo, las Javieradas. Siempre me gusta poner juegos a los parlamentarios que se sientan aquí, y un poco haciendo, pues con esta semana marcada por las Javieradas, te voy a poner supuestos, ¿vale? Y tú me tienes que decir a qué parlamentario pondrías ahí. Vale. Te explico. ¿Con quién caminarías junto? Como he dicho, yo soy andarina y me gusta mucho caminar, pero si hay que mantener una conversación grata mientras se camina y, sobre todo, conocer algunas zonas de Navarra que me apetecería, porque a lo mejor tengo ahí un poco menos conocimiento, pues seguramente me apetecería mucho toda la zona que él conoce bien, que es con Javier Acana. Me gustaría un poquito de puente, irnos por Eunate, tal, todo eso que me lo enseñe bien, me gusta. ¿A quién ves más en forma para llegar a la explanada de Javier? Sin ninguna duda, quien tiene un buen fondo, porque es deportista, a veces se deja, pero bueno, Pablo Azcona. ¿Quién crees que perdería fuelle llegando a Javier? ¿Quién puede que se ahogue a punto de llegar a la orilla? No me haga ser mala, pero bueno, yo creo que en mente tenemos, pues no lo sé. En estos momentos seguramente el conjunto de la derecha navarra está un poco picajosa como para quizá alguno, y digo alguno porque de momento van hombres, quizá alguno se ahogue antes de llegar a la orilla, no lo sé. ¿Y quién le pisa los talones a Chivite? Pues yo quisiera pensar que no es tanto pisarse los talones como ser más ambiciosos en lo que tenemos que pelear para esta sociedad, en lo que tenemos que pelear, con las que nos vienen retos duros, pero yo siempre soy positiva y optimista, creo que la actitud es importante también, por lo tanto, Gero Abay le va a pisar los talones a María Chivite, por lo menos no en el objetivo final, que es conformar un nuevo gobierno progresista y plural, pero sí en poder dirigir. ¿Y a quién mandarías al cielo, al infierno, y a quién santificarías? Bueno, primero, dijo la Iglesia Católica y este Papa que no hay infierno, luego vamos a decir que no hay infierno. Desde luego, si hay cielo, espero que haya tantos como personas que se lo merecen.
y sin ninguna duda yo creo que el cielo se lo merecen todas las personas. Infierno no hay, y a quien santificaría soy poco mitómana, soy poco de santificar y creo mucho en los esfuerzos colectivos y en los disfrutes colectivos. Hablando ya de la campaña, Geroa Bai, ¿dónde se encuentra? ¿Hemos visto a un Geroa Bai quizás desdibujado en esta legislatura? Bueno, hemos visto un Geroa Bai que ha sido enormemente leal con los compromisos que asumió a lo largo de estos 4 años para un nuevo gobierno progresista. Hemos visto a un Geroa Bai que ha sido muy duro, nada desdibujado, pero es verdad, en el seno de las negociaciones internas y sin hacer, y mucho menos en tiempos como la pandemia o con todos los problemas que nos ha generado la invasión de Ucrania, la guerra de Ucrania, que ha llevado problemas al conjunto de la sociedad, lo vimos desde el primer momento y además lo dijimos así en el Parlamento desde el primer momento, que ha sido, como digo, enormemente leal, ya no solo con el Gobierno, sino con los problemas reales de la gente. Yo creo que las polémicas estériles, inútiles en política hay que evitarlas. Ahora sí, un Geroa Bai también que cuando ha tenido que denunciar públicamente o cuando ha tenido que discrepar públicamente lo ha hecho con convicción y lo ha hecho con firmeza, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, ahora lógicamente con una mayor visibilidad. También es verdad que Geroa Bai es el invitado incómodo para muchos en esta sociedad, y lo hemos visto también en el tratamiento informativo que ha tenido mi coalición, que ha tenido la propia representación de la coalición en el Gobierno o yo misma como portavoz de mi grupo. Antes te decía, yo soy periodista, sé muy bien cuando se está buscando a veces, bueno, pues o equivocar, mandar mensajes equívocos o silenciar a una formación política. Bueno, va en el sueldo, como digo yo, y ahora es el momento de mirar cara a cara al conjunto de la ciudadanía, de mirar a la sociedad navarra y decir, este es el balance del trabajo que hemos hecho y esta es la propuesta que os hacemos para los próximos 4 años y esperar, lógicamente, su veredicto. Te lo preguntaba porque en los últimos actos de precampaña hablabas de que a Geroa Bai le ha faltado quizás valentía o se necesita ambición, le ha podido faltar coraje. No, yo no he dicho nunca que a Geroa Bai le ha faltado valentía, he dicho que ha faltado al otro lado del Gobierno, que no es lo mismo. He dicho que le ha faltado a la otra parte del Gobierno mucha valentía y que entendemos que cuando a este Gobierno en determinadas posiciones le ha faltado valentía, lo que proponemos para el conjunto de la ciudadanía es valentía. ¿Habéis tenido que pensar un poco lo que decíais en vez de decir lo que pensabais? No, siempre hemos dicho lo que pensábamos. Lo que nunca hemos hecho es hacer de eso un juego de expresiones públicas en la confrontación. Lo hemos dicho en casa, que es donde había que decirlo, y cuando habla de casa, en este caso habló el entorno del Gobierno y entre socios de Gobierno, y cuando hemos sido críticos, hemos sido muy críticos. Y es verdad que solo cuando no ha habido posibilidad de llegar en un encuentro o de compartir un momento, lo hemos hecho públicamente, o cuando hemos entendido que en la defensa del interés general había que llevar a la opinión pública esa discrepancia. Esta semana también hemos visto actos del 8M. ¿Te consideras feminista? ¿Qué se puede hacer desde Navarra para seguir avanzando en materia de igualdad? Tenemos ahí el debate en el Congreso de la ley de solo sí es sí. Yo creo que ha sido una equivocación del Gobierno Sánchez haber esperado tanto tiempo, un tiempo además precioso, y lo digo por aquellas mujeres que se ven en estos momentos, bueno, preocupadas, tan preocupadas por ver una reducción de penas. Yo creo que cuando se legisla hay que tener en cuenta que en ocasiones la manera o el procedimiento para llegar al objetivo puede tener en el camino errores, y creo que cuanto antes se tome la decisión hay que solventar esos errores. Bien, dicho esto, hay que seguir trabajando en el camino de un feminismo que lleve a la igualdad plena, sin ninguna duda. Por lo tanto, soy feminista por convicción, por necesidad, y soy feminista porque creo que somos las mujeres quienes vamos a conseguir llevar a quienes vengan detrás esa igualdad plena, para ellas y para ellos también. ¿Y Geroa Bai cómo está viendo a la sociedad con todo este efecto dominó que está viendo de huelgas? Ahora tenemos una prevista en educación, ha habido de médicos, sanidad. Has dicho en varias ocasiones que el talón de Aquiles del estado de bienestar es la sanidad, también en función pública. El talón de Aquiles del estado de bienestar es no la sanidad, sino cuando la sanidad pública tiene problemas severos. Y en estos momentos los tiene de muy diferente índole y algunos que vienen de muy largo plazo.
el de los médicos claramente, y por eso la pasada legislatura, y por cierto quiero recordar que UPN y PSN desde luego no dio palmas con las orejas, nunca han puesto ambición, vuelvo otra vez al empeño, a la convicción, a la ambición de crear una facultad de medicina en la Universidad Pública de Navarra, porque es un problema que asola al conjunto del Estado, no solo a Navarra, lo estamos viendo también en Europa, pero muy especialmente en el Estado, que en estos momentos no se está formando el número suficiente de médicos. Es importantísimo, más otro tipo de personal sanitario. En eso había que reforzar Navarra y en eso el gobierno que yo presidí creo que dejó un magnífico legado cuyos resultados no los podemos ver todavía, los veremos a medio plazo, pero los veremos y sobre todo habremos recorrido ya ese camino. Mientras tanto, hay que acometer otras cuestiones que son importantes porque un estado de bienestar fuerte, voy a hacer la frase en positivo, solo lo es cuando su sanidad pública es fuerte, está muy fortalecida. En materia económica, ya haciendo un repaso de todo, ¿cómo ves a Navarra? ¿Crees que somos puntera? Porque, por ejemplo, Navarra Suma criticaba al Ejecutivo en una comisión de que están llegando tarde las inversiones en materia, por ejemplo, hacia la transición ecológica. Hombre, están llegando tarde, pero estamos viendo que están llegando inversiones muy importantes también del sector privado. Es verdad que Navarra Suma, tanto esta legislatura como la pasada, se ha especializado en hacer un apocalipsis continuo con respecto a las políticas fiscales, económicas, de desarrollo industrial, y lo cierto es que llevamos un mes en la recta final de esta legislatura en la que el consejero Miquel Irujo, consejero de Geroa Bai, pues lleva anunciadas unas cuantas importantes, no, importantísimas inversiones, por cierto, de la industria privada, que entienden que Navarra sigue siendo un magnífico destino para el desarrollo industrial. Son inversiones que nos van a permitir seguir manteniendo algo muy importante, que es una ratio significativa, estamos en la media europea, muy por encima de la media española, una ratio de PIB industrial sobre nuestro PIB global muy importante. Esto nos permite, como digo, tener una sociedad que puede permitirse el desarrollo del estado del bienestar que señalaba anteriormente. ¿Por qué? Porque la gente tiene trabajo, tiene buenos puestos de trabajo y tiene unos magníficos salarios. Si con todo eso conseguimos afinar las políticas fiscales hacia un equilibrio y hacer del estado de bienestar una realidad sostenible, creo que estaremos en la senda de mirar con ambición al futuro. Hacerlo además también, si somos capaces, aquí también fallan los socios de gobierno, pero bueno, nosotros vamos a seguir R que R, con una gestión de las políticas energéticas que sean a favor del sector en Navarra. Ellos dicen que Navarra lidera la caída de la constitución de empresas. No es cierto, no es cierto. Y además los números han sido contestados de manera reiterada tanto por la presidenta como por el consejero del ramo. Insisto, se equivoca Navarra Suma cuando es el portavoz de la peor imagen de Navarra, y eso es lo que lleva haciendo 8 años. Se equivoca ahí de verdad. Sobre el supuesto espionaje a la exconsejera Beaumont, ¿crees que tú has podido estar también en el punto de mira? No tengo la menor idea, pero no me sorprendería tampoco. Es bastante evidente que si buscaron en la señora Beaumont, pues buscaron, como consejera del Gobierno de Navarra, pues buscaron en su presidenta. Pero fíjese, en ese sentido, yo he salido no en una, sino en varias ocasiones, indemne de falsas acusaciones sobre supuestas corrupciones, de falsas acusaciones. Yo creo que he pasado por todos los tribunales. Es la manera de hacer política de algunos adversarios cuando no tienen capacidad para hacer frente a tus propuestas o a tu propia capacidad a la hora de hacer política. Pero sobre todo yo creo que honra a esta comunidad que al final ha tenido la capacidad de ver cómo cambiaban instituciones importantes después de 40 años de haber sido gobernadas desde un mismo signo, y que sin embargo se ha sabido hacer esa transición con toda la tranquilidad, con democracia, y yo diría también que con cambios importantes y que han redundado en beneficio del conjunto de la gente, que al final es a lo que nos debemos dedicar. Para terminar esta entrevista tenemos preparado un test personal de preguntas más rápidas, así que vamos a lanzar la primera. Sí. Un gesto ecológico que hayas hecho en las últimas semanas más allá de reciclar. Pues fíjate, lo aprendí una vez que estaba en el mercado y lo llevo haciendo ya varios meses, es ir al mercado con tuppers. ¿Tienes una receta estrella? Soy cocinillas, me gusta, me relaja mucho, me relaja muchísimo, y la verdad es que algunos se me dan bien. Si tengo que decir uno que le copio a mi mamá y que me sale rico, que son los chipirones,
Bueno, el calamar en trozos en su tinta, el chipi ya tiene mucho trabajo. Y 2, un pollo al curry o unas pochas, me gusta, me salen ricos. Eso me dicen y yo lo creo. He visto que en las redes sociales te gusta posturear con platos. Sí. Haces buenas fotos. Soy torpona, pero me gusta, soy torpona para las redes sociales, no tanto esto, sí. ¿Y las redes sociales las utilizas mucho? Siempre he defendido que somos nosotras y nosotros quienes debemos llevar nuestras propias redes sociales, no una oficina. Y reconozco que el día a día me puede, y para no hacerlo con un mínimo de regularidad, las sigo, es decir, soy muy voyeur. ¿Tienes un viaje pendiente para subir a Instagram? Hay una foto que también te gustan, siempre, las fotos de paisaje. Sí, siempre. Siempre digo, y es verdad, que Navarra, me da igual cualquier vertiente, norte, sur, este, oeste, te regala a un chin y a un nada excursiones preciosas y escapadas preciosas, y en cualquier caso el otro destino al que siempre vuelvo muy a gusto es Galicia. Por lo demás, me gustaría volver a alguna capital europea a lo largo de este año próximo. Nada, una escapadita de fin de semana. ¿Y llevas tatuaje? ¿Te harías alguno? No, siempre digo que ya llevo bastantes pinchazos en el cuerpo, para ninguno más, así que ahí los dejo. Pues nada, Uxue, esto ha sido todo, un placer, espero que hayas estado a gusto. Sí, en este Chester Foral, está muy bien, me gusta. Quiero anunciar que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España hemos alcanzado un preacuerdo para materializar la transferencia de tráfico y seguridad vial a la comunidad foral. Será, por tanto, a partir de julio cuando Policía Foral asuma una competencia hasta ahora compartida con Guardia Civil, cuyos agentes, dice Chivite, podrán pasar a formar parte del cuerpo autonómico. Una pasarela para que los guardias civiles de tráfico que quieran incorporarse a la Policía Foral puedan hacerlo. En espera de los flecos de una reunión que se cerrará el próximo martes, los grupos ya valoran esta decisión, entre ellos el de la presidenta. Nada ni nadie puede empañar este hito histórico en esta legislatura. Los socios del Partido Socialista, Geroa Bai y Podemos, aplaudían este anuncio. Por fin se ha conseguido, con un gobierno de coalición, recuperar un proceso que nunca se debió detener en torno a las transferencias pendientes para con la comunidad foral. También lo hacía EH Bildu. Es una muy buena noticia que los acuerdos adoptados con nuestro grupo, con Euskal Herria Bildu, se cumplan en los tiempos establecidos. Una reivindicación, afirma Chivite, que ya trabajaron gobiernos anteriores. Todos los gobiernos hemos defendido que esta transferencia tenía que recuperarse para Navarra y hacerlo además desde la prestación exclusiva por parte de la comunidad a través de su policía foral. Declaraciones que coinciden con la posición de Izquierda Esquerra. Llevamos muchísimos años reivindicando la asunción de esta transferencia. Un ejemplo más, según la presidenta, de acuerdos fructíferos por trabajar con voluntad, con lealtad y con diálogo. División de opiniones dentro de Navarra Suma al valorar el preacuerdo de la transferencia de tráfico a Navarra, tanto como que UPN, Ciudadanos y el Partido Popular han comparecido por separado. Javier Esparza valora positivamente la noticia, aunque con matices. Pero también hemos dicho alto y claro que no de esta forma, que no, pues convertida en un vulgar mercadeo entre el PSOE y EH Bildu. El líder regionalista también ha insistido en que, según sus palabras, en Navarra no hay una demanda social para que la Guardia Civil deje de realizar estas labores. Es más, Esparza se ha mostrado tajante en este punto. No hay una exigencia de los ciudadanos. Lo que hay es una exigencia política, porque parece que a algunos, sobre todo a la izquierda abertzale, les sobra todo aquello que lleve una bandera de España en el hombro. Mucho más críticos se han mostrado desde Ciudadanos. Pérez Nievas ha afirmado que su partido no apoyará la transferencia. Y aceptar la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de la Comunidad Foral de Navarra, justificando la asunción de una competencia histórica de tráfico, desde luego a Ciudadanos le parece inaceptable, inadmisible y que no lo vamos a apoyar en ningún caso. En las formas de llegar al acuerdo es donde el Partido Popular ha puesto el foco. José Suárez ha criticado lo que a su juicio ha sido una falta de lealtad institucional y, preguntado por la postura que adoptará Navarra Suma, el parlamentario popular se ha decantado por el diálogo. Ese es un tema que tendremos que hablar internamente en Navarra Suma. Navarra Suma todavía sigue existiendo. ¿Cómo lo planteamos? Con todo, lo que hoy se ha quedado constatado es que Navarra asumirá la competencia de tráfico a partir del próximo 1 de julio.